Muy bien, estimados estudiantes, bienvenidos a este último video de la unidad número 1, en el cual nos concentraremos en las nociones básicas de la contabilidad. Es muy importante entender los términos en los que nos habla el contador. Con estas nociones básicas vamos a entender en qué consiste la contabilidad, cuáles son sus principios básicos y esas cuentas principales que todos debemos considerar y llevar en los diferentes registros de nuestras empresas, de nuestras unidades productivas. Comencemos entonces hablando de qué es la contabilidad. Vamos a tener unas definiciones muy sencillas para que esto les quede lo más claro posible. En primer lugar, cuando hablamos de contabilidad, decimos que es un conjunto de registros, es decir, debemos registrar todo lo que suceda en nuestras empresas. Vendimos, compramos, llegó un dinero porque un cliente está pagando un crédito. Compramos a crédito como tal. Entonces todo esto debe ir quedando registrado, pagamos la nómina y vamos a empezar a llevar el registro de cada uno de estos detalles para tener de manera organizada las cifras de nuestra empresa. Entonces tenemos por acá una primera definición que nos dice, estos registros de manera organizada permiten conocer la situación de la empresa en un momento dado. Se deben llevar diariamente. Y se hacen unos cortes periódicos. Lo ideal es que sea cada mes. Entonces vamos a tener la contabilidad del primer mes, del segundo mes, y se va llevando también de manera acumulada. Entonces cuando nos dice que da a conocer la situación de la empresa en un momento determinado, es cómo estamos, qué tenemos, realmente con qué podemos contar. Y también nos permite conocer los resultados de la actividad en un periodo determinado. ¿Cómo nos fue? ¿Cuánto vendimos? ¿Cuánto fueron nuestros costos, nuestros gastos? ¿Qué nos quedó de utilidad? ¿Cuánto debemos pagar de impuestos? Finalmente, ¿cuánto nos queda de una utilidad neta? ¿Y cómo debemos trabajar con ella? Entonces, es un ejercicio muy sencillo que les recomiendo que lo hagan diariamente y seamos lo más organizados posible. La contabilidad tiene varios principios. En este caso vamos a tocar los dos principales. Uno es el principio de la doble partida, que consiste en que cada transacción que se realice en la empresa afecta por lo menos dos cuentas. ¿Cómo así? Ejemplo, si nosotros vamos a comprar materias primas o insumos, entonces vamos a hacer un registro. Compra de materias primas en costos, ¿cierto? Y si solamente registramos ahí, va a quedar la cosa como un poco en el aire. Debemos hacer otro asiento contable indicando de dónde salieron los recursos con los que se compraron esas materias primas. Por ejemplo, salió del dinero que tenemos en bancos. Entonces vamos a la cuenta de bancos y vamos a hacer el registro de una salida de dinero de bancos. Teníamos el dinero en efectivo, entonces sale de caja. O quedamos debiendo esa materia prima. Entonces vamos a poner una cuenta por pagar. Miren que estamos moviendo mínimo dos cuentas. Registramos la compra, registramos de dónde salió el dinero. Pudiendo ser tres, claro. Teníamos una parte en efectivo y una parte la sacamos de bancos. Entonces se mueve compra de materias primas como costo y caja y bancos. O quedamos debiendo una parte, compra de materias primas, caja y unas cuentas por pagar. Además, debemos mover el inventario de materias primas. Entonces, estamos llevando de manera muy delicada, juiciosa y organizada la contabilidad de nuestra empresa. Es el principio de doble partida, como ya les indiqué, aquí tenemos un ejemplo. Compramos en materias primas por 550,000 pesos de contado. Entonces, hay una salida de caja por ese valor y la doble partida, el movimiento en la compra de materias primas, algo similar a lo que les acabo de explicar. Y tenemos el otro principio que se llama el principio de causación. Es muy sencillo. Por favor, registren las cosas el día que suceda. Es decir, si yo compré hoy, registro hoy. Si yo vendí hoy, registro hoy. No dejen acumular las cuentas, que es lo que normalmente sucede. Las personas dejan para el fin de semana hacer los registros. O no, es que yo lo hago cada 15 días, yo lo hago cada mes. A uno se le olvida. Y la idea es que el orden se conserve cronológicamente. Las compras del primero, luego las del 2, del 3, y se vaya llevando ese estándar de manera lo más organizada posible. Entonces, cuando hablamos de causación, debemos considerar algunas cosas que van a afectar el asiento que vamos a realizar. Ejemplo, la compra se causa el día en que se recibe la mercancía porque ese día la empresa tiene la obligación de pagarla. Es decir, si yo voy a ir a decirle a un proveedor,
ve, guárdame estos materiales que te los voy a reclamar la próxima semana, pero no los voy a pagar, ¿cierto? Guárdemelos, la otra semana se los compro. Él como tal no puede registrar una venta, porque simplemente le dijimos que me los guardara. Yo no puedo registrar una compra, porque solamente fui y le dije que me los guardara. Se genera la obligación como tal en el momento de que yo me lleve los productos, ¿sí? Entonces, me lleve las materias primas o el producto X o Y que compre, ese día ya se generó la obligación para ambas partes. En mi caso, debo registrar la compra y una cuenta por pagar. No necesariamente tiene que haber un intercambio de efectivo o dinero para que se genere la causación. El hecho de que yo me haya llevado ya los materiales, ya se generó la obligación. El ejemplo que tengo acá del alquiler. El alquiler se causa el día en que toca pagarlo, aunque se pague después. Es decir, si tenemos alquilado un espacio, unos terrenos para nuestra unidad productiva, hoy es el día que se cumple el arrendamiento y no lo pagué, ¿sí? No lo pagué, ya mañana se me generó una cuenta por cobrar, ya lo debo, ¿cierto? Ya lo debo. Por eso hacemos énfasis en que no necesariamente tiene que haber un intercambio de dinero para que se genere la obligación. Otros dos ejemplos que les quiero presentar. Los trabajos encargados se registran como venta el día en que se entregan al cliente. Muy similar al primer ejemplo, ¿sí? El día en que se entregan al cliente. Antes no, porque no existe todavía la obligación. Yo puedo generar un anticipo, sí, claro, es que cuando hay un anticipo ya tenemos una obligación. Ya yo entregué un dinero, el proveedor tiene la obligación conmigo y si no me cumple, pues me tiene que devolver el dinero. Pero ese dinero como tal ya genera una transacción. La venta se causa el día en que se entrega la mercancía, independiente de que se pague o no se pague. Recuerden entonces, no necesariamente tiene que haber intercambio de dinero para poder hacer los registros. Hablemos entonces de las cuentas principales que cualquier unidad productiva, cualquier empresa debe manejar. Entonces decimos, se llama el método simple de cuentas, es un conjunto de registros que organizan y mantienen al día la información de cada una de esas transacciones que vamos a realizar en la empresa. Yo los invito a que seamos muy organizados, y he sido muy insistente en esto, porque esto le va a facilitar el trabajo al contador, si tenemos contador. Y si no lo tenemos, pues nos va a permitir a nosotros tener claras las cuentas de la empresa. Entonces, hablamos de 9 cuentas que se agrupan en 6. Al lado izquierdo podemos observar las 6 cuentas grandes. La primera, la cuenta de ventas, y a la derecha es la misma cuenta. Entonces, yo voy a vender de contado o a crédito si tengo ventas locales, regionales, nacionales, internacionales. O sea, a medida que las empresas van creciendo, se va incrementando el número de cuentas que debe tener y el desglose de cada una de estas cuentas principales. Tenemos al lado izquierdo la segunda, que dice cuentas que registran el movimiento de dinero. Cada que yo venda o compre algo o pague algo, voy a tener que mover una de las 4 cuentas que tengo a la derecha. O la cuenta de caja, o la de bancos, o cuentas por cobrar o cuentas por pagar. Entonces, cuando vendimos algo, me lo pagaron de contado. Hago el registro en ventas y el registro en cuentas de caja. Vamos a considerar la cuenta de caja como el manejo del efectivo. Y la cuenta de bancos cuando se hacen transferencias o consignaciones. ¿Sí? Entonces, una venta o me mueve caja, o me mueve bancos, o me mueve cuentas por cobrar en caso de que el cliente se lo haya llevado a crédito. Una compra, ¿sí? Me va a generar un movimiento, puede ser una cuenta de costos, una cuenta de gastos, una cuenta de activos, dependiendo de lo que esté comprando, y me va a generar un movimiento en caja, bancos o en unas cuentas por pagar. Miren que siempre estamos moviendo mínimo 2, respetando el tema de la doble partida. La tercera cuenta es la de costos, que son los egresos de dinero que se generan desde el área de producción de la empresa. Entonces, se sigue conservando como cuenta de costos. La cuenta de gastos administrativos son los gastos que se generan en el área administrativa. Cuenta de activos fijos. Cada vez que compremos un activo fijo, recordemos el concepto de activos fijos. Son los bienes que la empresa necesita para su normal funcionamiento y no están para la venta. Ejemplo, maquinaria y equipos, muebles y enseres, equipos de cómputo, vehículos, edificaciones y terrenos. Entonces, cada vez que la empresa compra un activo, debe registrarlo para poder llevar un control de la fecha de compra, de la fecha que se va a ir depreciando, y va a ser muy importante en el momento en que vamos a vender o a reemplazar un activo, tener muy claro su valor en libros. Y viene la cuenta de la depreciación. El concepto de la depreciación es ese ahorro que vamos haciendo
para cuando los activos ya cumplen cierto periodo de tiempo, hay que reemplazarlos, hay que venderlos, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a saber cuál es el valor real. La depreciación es el valor que pierden los activos periódicamente. Acostúmbrense, por favor, a calcularlo mensualmente. Entonces, ese vehículo que compré mensualmente va a perder un valor comercialmente, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a decir, el valor, la depreciación se calcula con una fórmula muy sencilla. El valor del activo, me valió 50 millones del vehículo, dividido la vida útil. La ley nos determina una vida útil para cada uno de los activos, y ahora con las normas internacionales de información financiera, las NIF, dice que mientras tengamos el activo en nuestro poder, lo tenemos que seguir depreciando. Entonces, a manera de ejemplo, compramos un vehículo, lo vamos a depreciar a 5 años, a 60 meses. 50 millones dividido 60, y ese valor es lo que se va a depreciar mensualmente dicho activo. Más adelante, en las actividades, vamos a realizar estos ejercicios ya de manera práctica con un taller en Excel. Les tengo acá la teoría de lo que he venido hablando sobre cada una de las cuentas. La venta es el intercambio de mercancías y se debe registrar como tal. Tengo realizado una venta solamente cuando entrego el producto o termino el servicio contratado. Aquí estamos haciendo un resumen de la información que ya ustedes escucharon. La cuenta de venta me permite saber si lo que vende la empresa es suficiente para cubrir sus gastos y generar ganancia, ¿sí? Entonces nosotros vamos a identificar en la próxima unidad el punto de equilibrio. ¿Cuánto es lo mínimo que tenemos que vender? Vamos a llevar un registro que nos permita saber cómo vamos periódicamente. Cuando decimos las cuentas que restan el movimiento de dinero, pues hablamos de la cuenta de caja. Como les decía ahora, va a ser todo lo que tenga que ver efectivo o cheques que estén al día. Me entregan el cheque que lo voy a cobrar ya, se considera también efectivo. La cuenta de bancos, todo lo que sea transferencias, consignaciones o pagos que se hagan a través de las diferentes cuentas que maneje la empresa. Cuentas por cobrar, va a ser muy importante también hacerle una cuenta, un registro a cada cliente. Una hoja de Excel o una hoja en un cuaderno por cada cliente. ¿Y a quién le puedo cobrar? No necesariamente a mis clientes, me pueden deber también los proveedores, me pueden deber también los empleados, me pueden deber también terceros que les hemos venido manejando ciertas situaciones y que están teniendo una obligación con la empresa. Las cuentas por pagar. ¿A quién le debe la empresa? No solamente a los proveedores. Le podemos deber a los bancos, le podemos deber anticipos a clientes. Cuando el cliente me entrega un dinero para que yo comience a hacerle un trabajo, ya es una deuda que tengo con ellos. Y podemos tener obligaciones con los socios o con terceros que han venido generando unos recursos para la empresa. Cuando hablamos de costos, mencioné también ahora que son esos desembolsos o salidas de dinero del área de producción. Como ejemplo, compramos materias primas, insumos, mercancía, pagamos mano de obra, obligaciones laborales, mantenimientos, entre otros. Los gastos administrativos, es muy importante separar entre costos y gastos para poder tomar mejores decisiones en la organización. Entonces, los gastos son del área administrativa, el salario del gerente, ¿sí? Los gastos de papelería, aseo, intereses bancarios, si tenemos una secretaria, si tenemos un personal que genere obligaciones administrativas, todo eso va a ser considerado como un gasto. En algunos casos, la gente mezcla ambos, ¿sí? Insisto, los dos generan salida de dinero, pero es importante separarlos si es posible, y la organización pues permite en su dimensión separarlos. De lo contrario, podríamos manejarlos juntos, pero haciendo como un cálculo detallado de qué tan representativo es el uno o el otro. Los activos fijos, por aquí les tengo algunos ejemplos de lo que había mencionado ahora: los terrenos, locales y edificaciones terminados, maquinarias, equipos, muebles y enseres, vehículos, construcciones en proceso. Todo se considera como activos fijos. Bienes que la empresa necesita para su normal funcionamiento y no están para la venta. Y la depreciación, que nos deberíamos acostumbrar a ir guardando mensualmente ese dinero. Muchas empresas no lo hacen. Las pequeñas y medianas no lo hacen. Entonces, si yo tengo una alcancía, para manera del ejemplo, y la determino como depreciación, cada mes voy a guardar lo que le corresponde a ese activo. ¿Qué va a suceder, compañeros, cuando yo finalice el periodo de depreciación de ese activo fijo?
voy a tener en esa alcancía simbólica el dinero que me valió comprar el activo. Como ese dinero lo voy a tener trabajando en el tiempo, voy a generar con seguridad unos intereses o una ganancia. Entonces tengo el dinero del activo, los intereses, y voy a poder adquirir un activo nuevo, más moderno, que me permita generar un mejor servicio o prestar un mejor, o generar un mejor producto o prestar un mejor servicio. Entonces, espero entonces que con esta información ustedes puedan tener más claro los conceptos de la contabilidad y que comencemos a hacer una serie de ejercicios puntuales como parte final de nuestra primera unidad. Ánimo y vamos con toda para la segunda unidad, que vamos a hablar de la estructura de costos y gastos de una empresa.